gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cómo está, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria y con congestión. Gloria al Señor. Sí, esta semana quiso agarrar. Gracias a Dios. Ahí estamos fortalecidos en el Señor. Wow, gloria a Dios. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la poderosa palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Nuestros corazones están dispuestos después de la alabanza que nos ha conectado con la presencia de nuestro Padre para ahora recibir su palabra y poder ser alimentados en lo espiritual conforme a la necesidad que nuestro Padre sabe que cada uno de nosotros tenemos. Amén, gloria a Dios. Entonces, en este hermoso tiempo vamos a compartir este momento tan grandioso que encontramos en el libro de los Hechos, y para eso vamos a leer Hechos capítulo 2 versos del 1 al 21. Hechos capítulo 2 versos del 1 al 21. Amén. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Hermano Camilo, si puede ayudarnos, por favor, leyendo la palabra. Hola hermanos, dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Y te pedimos que el día de hoy, Señor, seas revelándonos esta palabra en nuestras vidas conforme, Señor, a la necesidad que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos. Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos para que en este tiempo, Señor, seas tú llevándote todo pensamiento que no viene de ti en nuestras vidas y que nos puedas ayudar, Señor, a recibir esta palabra poderosa en nuestros corazones y que caiga en nuestros corazones, eche raíces y dé fruto y buen fruto, Señor Padre, y que podamos, Señor, poner por obra todo aquello que tú nos vas a hablar el día de hoy, Señor. Lo tomamos para nuestras vidas desde ya, Señor, sabiendo que tu palabra, Señor, es útil, Señor, para nosotros, bendito Dios amado. Espíritu Santo, revélate en este tiempo, Señor. Muévete en nuestras vidas, muévete en nuestros corazones con la autoridad que tú tienes, con el poder que tienes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener el discernimiento y la retención para que esta palabra no sea robada en nuestras vidas. Como siempre, Señor, te entrego mi vida. Toca mis labios con ese carbón encendido y no permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, sino que sea compartiendo esa palabra que tú ya entregaste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor por su palabra. El día de mañana en la iglesia cristiana, especialmente nosotros que somos una iglesia pentecostal, se está celebrando el día de Pentecostés. A día en el que recordamos los hechos que acabamos de leer en la palabra de Dios. Y el día de Pentecostés se da 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pentecostés es, como acabamos de ver, marca el nacimiento de la iglesia primitiva, el nacimiento de la iglesia en la cual nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen ahí, que van a ser llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo y que serán testigos en todo rincón de la tierra. Y ese es el día de Pentecostés, cuando los apóstoles y todos los que estaban ahí estaban unánimes en oración, dice la palabra, en obediencia a Cristo, esperando lo que Cristo les había prometido, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que Pedro se levanta, y no solo eso, sino que antes de eso dice que todos les escuchaban hablar en su propia lengua. Imaginémonos, ¿no? Dice que muchas naciones, diferentes lenguas, pero cada uno escuchaba la palabra en su propia lengua. Y eso es el nacimiento de la iglesia, lo que el Señor nos mandó a nosotros de ir y predicar a todas las naciones. Entonces, ahí nace la iglesia, ahí es donde se celebra o inició Pentecostés, y eso es lo que nosotros estábamos celebrando el día de mañana. Pero nosotros estamos celebrándolo el día de hoy, estamos aquí reunidos para celebrar también eso. Y ahora, dice que cuando todos ellos estaban reunidos, ¿qué desciende sobre ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre ellos, y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, ellos reciben el poder que ellos necesitaban para ir y predicar el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida de los que estaban ahí, de los discípulos, de los apóstoles que estaban ahí, ellos reciben ese poder y comienzan ellos a predicar el Evangelio. Ahora, vamos a hablar del Espíritu Santo el día de hoy. Amén. Vamos a conocerlo un poquito más al Espíritu. Yo sé que todos lo conocemos, sabemos quién es, pero vamos a ver lo que la palabra nos dice a nuestras vidas acerca del Espíritu Santo. Y para eso vamos a tomar un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versos 21 y 22. Lucas, capítulo 3, versos 21 y 22. A los que no tienen Biblia, ahí atrás hay Biblias en español para que puedan seguirnos. Amén. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Gloria a Dios. Entonces, la escritura que acabamos de leer nos relata el día que nuestro Señor Jesucristo, en cumplimiento de la palabra, va al río Jordán, en donde Juan el Bautista se encontraba bautizando al pueblo, y él mismo entra a las aguas para ser bautizado. Y dice que cuando nuestro Señor Jesucristo sale de las aguas, ¿qué sucedió? Se abrió los cielos y dice, y descendió el cielo el Espíritu Santo en forma corporal. Corporal significa, dice, perteneciente o relativo al cuerpo. O sea, el Espíritu Santo descendió de una forma visible, que pudo ser visto. Ahora, esta forma en la que el Espíritu Santo desciende dice que es una forma como paloma. Entonces, como nosotros entendemos la palabra, todo lo que está escrito en la palabra, el Señor lo permitió que se escribiera para que después a nosotros se nos sea revelado. Y ahora, ¿por qué el Señor muestra por primera vez al Espíritu Santo como paloma? Quizás es una pregunta que alguna vez nos hemos hecho, ¿no? Y una pregunta que a veces nos hemos hecho, pero también a veces como que se nos ha quedado dibujado en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de Espíritu Santo decimos una paloma, pero hay un significado ahí que siento poderlo ver y desarrollarlo el día de hoy para entender realmente por qué el Señor permite que nosotros o que el pueblo pueda ver al Espíritu Santo en forma de paloma por primera vez, que el Espíritu Santo se revele al pueblo como una paloma. Recordemos que todo, cuando el Señor le hablaba al pueblo, le hablaba dándole ejemplos de lo que el pueblo muchas veces hacía. Recordemos que cuando da la palabra del sembrador, les hablaba sobre el sembrador porque el pueblo era un pueblo que vivía de la siembra. Entonces eran cosas que ellos entendían. Entonces cuando el Señor nos revela algo en la palabra, Él nos la revela para que nosotros podamos entenderla. Entonces cuando Él permite que el Espíritu Santo descienda sobre Cristo Jesús de forma corporal, dice, o sea, visiblemente, en forma de paloma, es porque hay algo en esa paloma que nosotros tenemos que entender, que nos va a ayudar a nosotros a entender alguna característica del Espíritu Santo. Así que vamos a ver cuál es la característica que tiene ese animalito. Pero no su característica física, no vamos a ver que tiene un pico, una ala, no. Vamos a ver la característica espiritual que hay en ese animalito. Y para entender cuál es la característica que Dios quiere que nosotros veamos acerca de ese animalito, vamos a ver lo que la palabra misma nos dice de ese animalito. ¿Estamos? Entonces, para ver eso, vamos a ver Mateo capítulo 10, verso 16. Mateo capítulo 10, verso 16. Amén. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpiente y sencillos como palomas. Entonces, vemos en esta escritura que nuestro Señor Jesucristo nos menciona que la característica de una paloma, ¿cuál es? La sencillez. Entonces, la característica que el Señor nos habla acerca de este animalito es que es un animalito sencillo. Entonces, tenemos que entender que lo que la palabra nos revela es que la característica que la palabra quiere que veamos del Espíritu Santo al mostrarlo como una paloma, ¿cuál es? La sencillez. Entonces, vamos a desarrollar hoy día ese tema. ¿Qué significa la sencillez? ¿Qué significa ser sencillo? Porque cuando entendamos eso, vamos a entender qué es lo que el Espíritu Santo también va a traer a nuestras vidas, o qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Porque muchas veces nos hemos quedado con los dones del Espíritu. Todos queremos los dones del Espíritu, ¿no? Queremos tener el don de discernimiento, el don de milagros, el don de sanidad. Todos queremos eso. Y estamos como que enfocados en eso, pero no estamos entendiendo realmente qué es lo que el Espíritu Santo quiere realmente entregar a nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él realmente quiere hacer en nuestras vidas? Esos dones, dice la palabra, que Él entrega conforme a Él le plazca. Pero hay algo que quiere entregarnos primero a nosotros. Y es acerca de esa sencillez, que tenemos que entender qué es esa sencillez, porque cuando nosotros entendamos eso, vamos a entender qué es lo que el Espíritu Santo va a traer y va a hacer en nuestras vidas. Así que vamos a ver el significado de la palabra sencillez. ¿Qué significa sencillo? Ser una persona sencilla. Modestia. Humilde.
Vamos a ver, ahí está el significado, dice, la sencillez implica respeto. No tiene nada que ver con ser mejor que los demás en ningún ámbito y mucho menos en moral. Se trata más bien de saber relacionarse con otros de una manera sana y asertiva, desde el equilibrio y tranquilidad interior, sin caer en comportamientos que puedan causar un daño deliberado, a diferencia de una postura prepotente, la altivez o la arrogancia. Entonces, en este significado que vemos muchas descripciones y hoy día vamos a ver algunas de ellas para entender quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y lo primero que quiero que veamos es la parte que nos dice, no tiene que ver con ser mejor que los demás en ningún ámbito. ¿Qué significa eso? Alguien que no busca que ser mejor que los demás en ningún ámbito. Humilde. Una persona humilde. Entonces vemos que la primera característica del Espíritu Santo es su humildad. Sin arrogancia. Una persona, un ser humilde. ¿Qué significa ser humilde? Vamos a ver. Dice humildad, reconocer tus propias limitaciones, virtudes y defectos y no presumir de tus cualidades. Implica una actitud de modestia y sencillez sin pretender ser superior a los demás. Entonces la primera cualidad que quiero que veamos el día de hoy del Espíritu Santo es su humildad. Entonces dice que la humildad es alguien que no busca que ser superior a los demás. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene esa cualidad. Vamos a corroborarlo con la palabra, porque todo lo que decimos tenemos que corroborarlo con lo que la palabra dice, ¿no? Vamos a ver Juan capítulo 16, verso 14. Juan capítulo 16, verso 14. Dice, Él, ¿quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando acerca del Espíritu Santo. Y dice, Él, ¿qué hará? ¿A quién glorificará el Espíritu Santo? ¿A Él mismo? No, dice que el Espíritu Santo, dice Cristo, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la palabra aquí nos está corroborando la humildad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice, no está buscando que glorificarse él mismo. Lo que Él está buscando es que nosotros glorifiquemos a Cristo. Lo que el Espíritu Santo está haciendo es enseñarnos o recordarnos lo que Cristo hizo, lo que Cristo nos habló, lo que Cristo nos enseñó. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos nuestra vida en ¿quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo es glorificado, ¿quién es glorificado? El Padre. Entonces lo que el Espíritu Santo está buscando es que nosotros estemos siempre glorificando a Cristo Jesús, enseñándonos y recordándonos lo que Cristo hizo. Él nos enseña y nos revela a Cristo para que nosotros seamos más como Cristo, para que a través de nuestra vida Cristo sea glorificado. Y cuando el Hijo es glorificado, el Padre es también glorificado a través del Hijo. Y esto es algo que nosotros debemos aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre busca su propia gloria. Y si nosotros vemos en la palabra, si el Espíritu Santo, siendo parte de la Trinidad, siendo parte de Dios, no busca que glorificarse él mismo, ¿por qué muchas veces el hombre sí busca que glorificarse a sí mismo? ¿Por qué muchas veces el hombre busca que la gloria se le dé a él antes de buscar que la gloria se le dé simplemente o siempre se le dé a Cristo? ¿Por qué a veces el hombre busca que sea el camino, la verdad y la vida para los demás? Cuando el Espíritu Santo nos enseña y nos revela que el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Que una persona que esté llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a buscar? Humildad. Ser humilde. Porque si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en mi corazón está el Espíritu Santo, ¿de qué voy a hablar?
de lo que el Espíritu Santo mismo vino a hacer, que es glorificar a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver si realmente una persona está llena del Espíritu Santo? Cuando busca que glorificar a Cristo Jesús, cuando busca que hacer lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nuestras vidas, enseñarnos y hablarnos de Cristo Jesús, para que a través de nosotros el Padre sea glorificado. Vamos a ver un ejemplo, testimonio de eso. Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Amén. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Veamos. Dice que el espíritu que tenía esta mujer estaba buscando ¿qué cosa? Que ellos fueran enaltecidos o glorificados, ¿no? Que Pablo y los que estaban con él, fueran enaltecidos para que ellos comiencen a buscarse esa gloria, para que ellos comiencen a buscarse esos aplausos y sentirse importantes. Y ese era el espíritu que tenía esta mujer. Y ese es el espíritu que el mundo tiene y que sabe que muchas veces es la manera en que como ellos van a atrapar al hombre. Haciendo que el hombre se siente importante. Pero el espíritu que tenía Pablo, ¿cuál era? El Espíritu Santo. Y el espíritu que tenía Pablo, el Espíritu Santo, ¿qué le hizo hacer a Pablo? En el nombre de Jesús. Enaltecer el nombre de Cristo. Pablo se voltea y dice: y en el nombre de Jesús. Él ni siquiera dijo: no, yo te ordeno, no, dijo: en el nombre de Jesús, sale esa mujer, y dice que el espíritu salió. Entonces vemos los dos espíritus: el espíritu del mundo, el espíritu del enemigo, que lo que busca es que el hombre sea enaltecido, porque cuando el hombre es enaltecido, ¿qué hace el hombre? Se aleja de la voluntad de Dios, deja de lado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a buscar que el hombre se ponga sobre Cristo, sino que el Espíritu Santo busque que Cristo esté por encima de todo, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él es la cabeza de todo. Y el espíritu de Pablo, que ese es el Espíritu Santo, lo que hizo fue buscar que Cristo sea enaltecido. Y Pablo se voltea con ese espíritu y le dijo: no soy yo, en el nombre de Jesús te ordeno que dejes a esa mujer. Y eso es lo que, iglesia, tenemos que buscar siempre. Lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas, iglesia, es que a través de nosotros Cristo sea enaltecido, que a través de nosotros Cristo sea glorificado. Podemos recibir muchos dones, podemos recibir los dones grandiosos, pero esos dones los recibimos ¿para qué? ¿Para que los demás nos aplaudan? ¿Para que los demás nos digan: wow, qué tal pastor, qué poderoso? No, para que le den la gloria a Dios. Nunca olvidemos eso, iglesia. Si realmente estamos llenos del Espíritu Santo, siempre vamos a buscar que darle gloria a Cristo, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Porque esa es la humildad del Espíritu Santo. Esa es la característica de la sencillez del Espíritu Santo. Enaltecer y glorificar a Cristo. Y nosotros tenemos que hacer eso. Entonces, la manera de detectar si una persona está llena del Espíritu Santo es cuando realmente con su vida, con sus palabras y sus actos, glorifica a Cristo Jesús. Glorifica el nombre de Cristo Jesús. Vamos, sigamos viendo lo que Pablo nos decía, 2 Corintios 4, 5, 6. 2 Corintios 4, 5, 6. Amén. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino
a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces un hombre que realmente tiene al Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo lo guíe, va a reconocer que somos ¿qué? Que somos solo siervos. Amén. Porque Pablo dice ahí, nosotros reconocemos que somos vuestros siervos por amor de Cristo Jesús. Y no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a quién predican. A Cristo. Entonces cuando el hombre comienza a predicar de sí mismo, ahí hay que salir corriendo de ahí. Porque quiere decir que ahí realmente el Espíritu Santo no se está moviendo. Porque en un lugar donde el Espíritu Santo se mueva, se va a predicar de Cristo Jesús. Y el hombre va a reconocer que solamente es siervo. Que somos siervos. Y como dice la palabra, somos siervos inútiles. Que hacemos lo que se nos dice. ¿Y quién es el que nos dice qué hacer? El Espíritu Santo. ¿Y qué nos va a decir el Espíritu Santo? Que hagamos lo mismo. Amén. Que sirvamos a los demás. Sirve a los demás. Estamos llamados para servir, iglesia. Estamos llamados para servir porque a través de nuestro servicio vamos a glorificar a Cristo Jesús. A través de nuestro servicio, el nombre de Cristo va a ser enaltecido. Entonces, resumiendo, el Espíritu Santo nos va a ayudar ¿a qué? A reconocer a Cristo Jesús como el único camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre sino a través de Él. Porque el Espíritu Santo va a buscar que glorificar a Cristo Jesús. Nosotros no somos camino de nadie, iglesia. Nosotros no podemos llevar a nadie delante del Padre. A través de nuestros testimonios podemos enseñarles el camino. Pero tenemos que enseñarles a mirar a Cristo Jesús, que Él es el único camino. ¿Estamos? Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar eso. Esa humildad. Para no hablar de nosotros mismos, sino para glorificar a Cristo Jesús. ¿Estamos? ¿Queremos ese Espíritu en nosotros? Gloria a Dios. Veamos ahora otra característica. Vamos a ver nuevamente el significado de sencillez, por favor, Janita. Dice, sin caer en comportamientos que puedan causar daño deliberado. Entonces eso nos dice que una de las características del Espíritu Santo es que no busca ¿qué? Hacernos daño. El Espíritu Santo no busca que hacernos daño. Y para entender esto vamos a leer Lucas capítulo 4 versos 1 al 2. Lucas capítulo 4 versos del 1 al 2. Amén. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Cuando nosotros leemos esta palabra de la Escritura, quizás podamos preguntarnos, ¿no? Pero si el Espíritu Santo no busca causar un daño deliberado, entonces ¿por qué llevó a Cristo al desierto para ser tentado? ¿Por qué lo llevó a Cristo al desierto para pasar hambre y después que sea tentado por el diablo? La palabra en Mateo dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Entonces, muchas veces tenemos en nuestro pensamiento errado el que la tentación, la prueba y las dificultades no son buenos o que no van a traer nada bueno al hombre. Tenemos un pensamiento tan equivocado que estamos acostumbrados a pensar que las cosas que no se ven buenas ante nuestros ojos o las cosas que parecen difíciles
solo van a traernos problemas y dificultades. Creemos que las cosas que se ven duras delante mío, lo único que me va a traer son más problemas, y muchas veces ese pensamiento está equivocado y está errado, porque lo que la palabra nos está revelando el día de hoy, a través de esta escritura, es que el Espíritu Santo, que decía, no va a buscar que causarnos un daño. El Espíritu Santo no va a buscar que causarnos un daño. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo lleva a Cristo Jesús al desierto para ser tentado? Para enseñarnos a nosotros, iglesia, que si comenzamos a caminar en los caminos de Dios, que si comenzamos a caminar conforme a la palabra y la voluntad de Dios, no importa los desiertos que estemos enfrentando, no importa lo que venga delante de nosotros, nosotros vamos a salir victoriosos. Estamos tan equivocados, iglesia, porque la palabra a nosotros nunca nos dice de que no vamos a pasar por dificultades. Nunca nos dice que no vamos a pasar por desiertos. Nunca nos dice que no vamos a pasar por situaciones que se van a parecer duras o difíciles delante nuestra. Más pues, sin embargo, dice que sí las vamos a pasar. Y cuando nosotros vemos a Cristo Jesús siendo llevado por el Espíritu ahí al desierto, teniendo hambre, teniendo sed y siendo tentado por el Espíritu Santo, y salir en victoria, con poder y autoridad ahí, ¿qué nos habla de nuestras vidas? Que si nosotros realmente creemos en el Espíritu Santo y somos llenos de ese Espíritu, ¿qué va a pasar en nosotros? Vamos a ser como Cristo. No importa la dificultad, no importa lo que venga en nuestras vidas, no importa lo que tengamos que enfrentar, nosotros vamos a poder vencer. ¿Y por qué vamos a poder vencer? Porque Cristo Jesús nos muestra su ejemplo. Cristo Jesús nos habla a nosotros de una victoria que Él mismo enfrentó. Cristo Jesús no nos habla de algo que Él no enfrentó. No nos habla de algo que Él no hizo. La palabra no nos dice, y un día vendrá mi Hijo a morir por ustedes. Cristo ya murió por nosotros, iglesia. Él ya lo hizo, Él ya lo ejecutó. Y nosotros creemos en esa palabra. Él ya venció y nosotros creemos en eso. No es que un día va a vencer, Cristo ya venció, iglesia. Por eso cuando pasamos por pruebas, por dificultades, a veces decimos, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, ¿por qué tengo que enfrentar esto? Es como si estuviéramos renegando a Dios o llamándole la atención a Dios, pensando que Dios se ha olvidado de nosotros, pensando que Dios no quiere nada bueno para nuestras vidas, pero hoy la palabra nos está diciendo de que el Espíritu Santo nunca va a buscar qué hacernos daño. Y la palabra misma no nos dice, ¿acaso a nosotros, que todas las cosas obran para bien? Y la creemos, la tenemos que creer, porque el Espíritu Santo lo que busca en nuestras vidas es que todas las cosas obren para bien en nuestras vidas. Él no busca que hacernos daño, iglesia. Si Él permite situaciones en nuestras vidas es porque nos ama. Tenemos que entender eso. Nos ama para que nuestra fe crezca, para que nosotros podamos darle la gloria a Dios, para que nosotros seamos probados y podamos decir en victoria, wow, realmente el Espíritu Santo está en mí. Realmente el Espíritu Santo me está guiando, porque todo lo que yo enfrenté solo no lo hubiera podido enfrentar. Pero el Espíritu que está en mí, que no busca que hacerme daño, Él me ayudó a hacerlo. Tenemos que creer eso, iglesia. Esa sencillez del Espíritu. El Espíritu no va a buscar que hacernos daño. El Espíritu no busca que hacernos daño. Vamos a ver lo que nos dice Cristo Jesús. Juan 16, 7 al 8. Juan 16, versos 7 y 8. Amén. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Cristo nos dice que Él iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo?
¿Convencernos de qué? De pecado, ¿no? Ahora, si nosotros traemos lo que acabamos de ver, que el Espíritu Santo no busca que hacernos daño, sino busca el bien para nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, ¿para qué es? ¿Para hacernos daño o para traernos un bien a nuestras vidas? Para traernos un bien. Esta palabra que está aquí, lo que tenemos, la Biblia, ¿quién la escribió? El Espíritu Santo. La escribió el hombre, pero fue revelada por el Espíritu Santo. Y todo lo que está aquí fue porque Dios permitió que se escribiera. Entonces, fue escrita por el hombre, pero fue revelada por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que está aquí escrito es lo que el Espíritu Santo nos habla en nuestras vidas. Entonces, si el Espíritu Santo dice la palabra que Él ha venido no para hacernos daño, sino para buscar el bien a nuestras vidas, y Cristo nos dice que el Espíritu Santo va a ser quien nos va a convencer de pecado, porque muchas veces se nos hace difícil obedecer lo que está aquí. Porque no tenemos el Espíritu. Porque no tenemos al Espíritu, porque vivimos en la carne. Iglesia, el Espíritu Santo nos habla aquí de dejar. Los fariseos, ¿de qué vivían? De costumbres y tradiciones. ¿Y estaban en lo correcto? No. Y el Espíritu Santo entonces viene y nos trata de convencer de que no vivamos por costumbres y tradiciones que arrastramos de nuestros ancestros. ¿Y por qué no lo queremos dejar? Porque muchas veces, ¿pero por qué si mi abuelito, mi abuelita me enseñó esto? Pero el Espíritu Santo no está buscando que hacerle daño a tu abuelito, a tu abuelita, está buscando que tu vida sea transformada. Está buscando lo mejor para tu vida. Si nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, el Señor nos muestra que la idolatría es mala. ¿Y quién escribió eso? ¿Y por qué nos cuesta muchas veces dejar la idolatría? No, que fue un recuerdo que me regaló mi mamá, mi papá, que me regalaron, que de mi familia lo tenemos por años y años. Pero el Espíritu está ahí que te trata de convencer. No, pero déjalo, no, pero déjalo. No, qué malos son ustedes, mira cómo me hacen de hacer eso. ¿Qué voy a hacer con mi familia? Pero si la palabra misma nos está diciendo que el Espíritu Santo no está buscando que hacerte daño, ¿por qué se nos hace difícil dejar esa idolatría muchas veces? Lo tenemos tan incrustado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, todas esas cosas, que se nos hace difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. Y creemos que cuando la persona nos predica sobre dejar tradiciones, dejar costumbres, dejar ídolos, comenzar a seguir solamente a Cristo, es porque no nos ama. Es porque tiene algo contra nosotros. Cuando no, iglesia, es el Espíritu Santo que está tratando de convencernos de pecado, porque eso es pecado, iglesia. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Lean la palabra. Dejen que el Espíritu Santo les revele la palabra. Y tengan en su corazón, si el Espíritu Santo me está diciendo que deje algo, es porque realmente Él me ama. No porque quiere hacerme un daño. No porque quiera hacerme pelear con los demás. No, es porque el Espíritu Santo quiere que a través de tu vida Cristo sea glorificado, iglesia. Y no vamos a glorificar a Cristo si es que no seguimos sus enseñanzas, si es que no seguimos su palabra. Yo sé que el Señor nos habla a diario muchas veces que dejemos tantas cosas en nuestras vidas y nos cuesta dejarlo. Pero nosotros, iglesia, ¿acaso para nuestros hijos, como padres, no queremos lo mejor para nuestros hijos? ¿Y no nos duele acaso cuando nuestros hijos no nos obedecen y por esa desobediencia les pasa algo? Así es el Espíritu Santo, iglesia. Él quiere lo mejor para nosotros. El Espíritu Santo busca que nosotros, no busca que hacernos daño. Entonces lo que el Espíritu Santo nos pide a nuestras vidas, que dejemos, que nos alejemos, que lo rompamos, que lo completamente cancelemos de nosotros, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros estuviéramos convencidos de eso, no se nos haría difícil dejarlo, iglesia. Pero tenemos que escuchar su voz, porque Cristo mismo nos dijo, Él nos va a convencer. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia. Y lo que Él quiere para nuestras vidas es lo mejor. Hay tantas cosas, tantos ídolos, iglesia, como siempre decimos, ídolo no solamente es la estatua, ídolo es todo lo que pongamos por encima de Cristo Jesús. Ay, ¿por qué me pides que vaya a la iglesia todos los fines de semana?
Cuando el Espíritu te está ahí en tu corazón poniendo, anda a la iglesia, anda a la iglesia, anda a la iglesia, y tú estás, no, que tengo una fiesta, no, que tengo esta reunión, no, que tengo esto. ¿Acaso el Espíritu no te ama? Hoy, como los niños, papá, si tú me amaras, me dejaras ir a mi fiesta con mis amigos. No, hijo, no te dejo ir porque yo sé lo que puede pasar en ese lugar. Y porque te amo, no te dejo. Y ese es el Espíritu Santo, iglesia. El Espíritu Santo está aquí. Y cuando el Espíritu Santo te está todos los fines de semana poniendo en tu corazón, anda a la iglesia porque te ama. Porque Él sabe que aquí es el lugar donde tienes que estar. No en otro lugar. ¿Cuántas veces, iglesia, hemos puesto nuestros pensamientos o nuestras cosas por encima de las de Dios? Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿Podemos decir realmente que estamos escuchando al Espíritu Santo? No, iglesia, porque el Espíritu Santo lo que va a buscar es que tú y yo glorifiquemos a Cristo Jesús. Y para glorificar a Cristo Jesús, tengo que aprender de Cristo. ¿Y dónde aprendo de Cristo? Aquí, iglesia. En la casa, en su casa, donde está su presencia, donde está Él. Así que la próxima vez, iglesia, que escuches la voz del Espíritu, que te pida que dejes algo, que te pida que quites algo de tu vida, recuerda, lo hace porque te ama. Él no está buscando que hacerte daño. Él está buscando que tu vida glorifique a Cristo Jesús. Que a través de lo que tú haces, Cristo sea glorificado para que el Padre sea glorificado. Así que tan pronto escuches su voz y te dice, deja esto, te levantes y digas, Señor, no entiendo por qué, me parece difícil, pero lo voy a hacer. Y créanme, mi iglesia, Dios los va a fortalecer y les va a ayudar. Como testimonio les cuento, no para la gloria mía, sino para la gloria del Señor. Cuando nosotros con mi esposa recibimos al Señor, cuando recibimos a Cristo en el año 2008, cuando mi esposa vino a Australia a reunirse conmigo, en diciembre del 2008 recibimos al Señor. Nosotros recibimos al Señor, pero seguimos siendo así cristianos muy primerizos, muy nuevos. Y en ese caminar que estábamos emprendiendo, seguíamos arrastrando muchas cosas. Y lo que yo arrastraba en mi vida era seguía bebiendo y seguía fumando. Yo no dejaba de beber, según yo era bebedor social, y no dejaba de fumar. Entonces yo recuerdo que todos los fines de semana, ese tiempo, sigue hasta ahorita, a mí me gusta, como todo latino, ver deportes. Cualquier deporte que sea, uno está ahí prendido del televisor. Entonces los viernes en la noche, siempre también desde esa época del 2008, 2009, también daban en lo que es el rugby, que acá se juega por televisión. Entonces, esa era mi rutina todos los fines de semana, los viernes. Venía al trabajo, me compraba un 6-pack de cerveza y me compraba una cajetilla de cigarro. Y en el departamento que vivíamos con mi esposa, y yo me ponía, según yo, a agasajarme a mí mismo por la semana de trabajo que, según yo, me había esforzado mucho y esa era mi recompensa. Mi esposa sale embarazada de mi hijo el mayor, Marcelo, y yo no dejé esa rutina. Y recuerdo que esa tarde, como siempre, empiezo mi rutina, me siento, prendo la televisión, destapo mi primera cerveza, voy a prender mi primer cigarro y escuché una voz de hombre. En la casa solo vivíamos mi esposa y yo. Mi esposa estaba en la cocina y yo estaba en la sala. Y escuché una voz que me dijo, desde hoy no vas a tomar ni vas a fumar más. Y me sorprendió esa voz de hombre fuerte, así una voz. No era mi esposa porque la voz tan gruesa no le salía. Y lo único que hice fue obedecer. No sabía por qué me había dicho, yo no sabía qué cosa era. Me levanté, agarré el six-pack, agarré los cigarros y me fui a la cocina donde estaba mi esposa. Destapé todas las cervezas y comencé a vaciarlas en el caño. Y mi esposa me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, no sé, solamente escuché una voz que me dijo que desde hoy no tomas ni fumas más y estoy obedeciendo. Agarré una tijera y corté los cigarros por la mitad. Y desde esa vez no tomé ni fumé más. ¿Era una voz audible? Audible. Y no puedo, estamos en Australia, mis vecinos eran chinos.
O sea, ni siquiera para decir que mi vecino de por ahí me gritó, ¿no? Ni siquiera hablaba español. Es el Espíritu Santo, iglesia. ¿Y qué era lo que el Espíritu Santo estaba buscando? ¿Que hacerme daño? Si yo hubiera dicho, no, pero ¿por qué? Si yo me lo merezco. ¿Cómo me vas a quitar esto si toda la semana trabajo tan duro, tan parejo? Salgo a las 5 de la mañana a trabajar por mi familia y estoy trabaja y trabaja. Esta es mi recompensa. Pero yo me di cuenta en ese rato, solamente tienes que obedecer. Quizás no entiendas ahorita. Quizás no sepas por qué. Pero yo te voy a ayudar. Y créanme, iglesia, que desde ese día no pude beber ni fumar un solo cigarro más. 2009. Y yo ahora puedo dar testimonio. El Espíritu Santo quería lo mejor para mi vida. Quiere lo mejor para mi vida, iglesia. Y quiere lo mejor para la vida de ustedes. El Espíritu Santo, si les pide que dejar el licor, si les pide que dejar el cigarro, si les pide que dejar tantas cosas, no es por religiosidad, iglesia, como muchos dicen. Ay, qué religiosos, ¿cómo hacer? No, iglesia, se lo hace porque quiere lo mejor para ustedes. Porque somos el templo del Espíritu y Él quiere cuidar este templo. ¿Estamos? O sea, alguien que está lleno del Espíritu, iglesia, créanme, no le va a ser difícil dejar algo. Por más que no lo entienda, el Espíritu te va a fortalecer. El Espíritu te va a ayudar. Solamente tienes que ser obediente. Entrega tu obediencia y Él te dará la victoria. Crean, iglesia. El Espíritu quiere lo mejor para tu vida. Él quiere transformar. Muchas veces dicen, no, que tenemos que venir al Señor como eres. Sí, gloria a Dios. Vengamos al Señor como somos, porque el Señor no vino a buscar personas ya perfectas. Vino a buscar pescadores. Vino a buscar cobradores de impuestos. Vino a buscar prostitutas. Vino a buscar todas aquellas personas. Asesinos. ¿Pero para qué los vino a buscar? ¿Para dejarlos como eran? Para transformarlos, amén. Zaqueo, recordamos a Zaqueo. Zaqueo tenía tanto dinero, dice. Y cuando Cristo llega a su casa, Zaqueo se quedó igual. Dijo, no, desde hoy le daré la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Y si a alguien le ha robado, le devolveré el doble. Y Cristo Jesús dice, desde hoy la gloria del Señor ha venido a esta casa. Dios está buscando lo mejor para tu vida, iglesia. Cuando Dios nos manda algo en su palabra, créanme, es lo mejor. Obedezcámosla. Seamos obedientes a su palabra, porque lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Justo el otro día compartía con mis hijos, para darles testimonio también de algunas cosas que yo hice cuando me ponía, cuando tomaba y bebía hasta perder el conocimiento. ¿Y eso era bueno? ¿Quién me puede decir, no, si yo cuando estaba ebrio hice cosas buenas? Nadie, iglesia. Tenemos que ser sinceros. Yo lo puedo decir porque lo he vivido. Nunca hice nada bueno cuando estaba ebrio. Y eso no traía nada bueno en mi vida. Y cuando el Espíritu me mandó a dejarlo, no era porque me odiaba. Era porque quería transformar mi vida, porque quería lo mejor para mí. Y desde ese día viví una vida mejor. Amén. Para la gloria de Dios. Amén, amén. Así que, 2 puntos. Primero, el Espíritu Santo busca ¿qué? Glorificar a Cristo. Segundo, el Espíritu Santo no busca que hacernos daño. Cuando Él nos pide dejar algo es porque Él sabe que es lo mejor para nuestra vida. No peleemos con el Espíritu. No luchemos contra Él. No pongamos excusas. A veces, no, si esto es mejor. No, el Espíritu Santo sabe más que nosotros. ¿Estamos? Vamos a ver lo último. Vamos a volver al significado, por favor, Janita. El significado de sencillez. Dice, a diferencia de una postura prepotente, la altivez o la arrogancia. Entonces dice que el Espíritu Santo no es prepotente. ¿Qué cosa significa prepotente? Bien, dice que abusa de su poder o hace alarde de su poder.
Entonces, para entender esto, volvamos al significado de sencillez. Dice, la sencillez implica respeto. Entonces el Espíritu Santo no es prepotente, no es altivo, no es arrogante, es una persona respetuosa. ¿Y qué significa ser respetuoso? Dice manifestación de acatamiento que se hace por cortesía. Entonces, uno de los significados de la palabra respeto es cuando alguien acata la voluntad de alguien más y lo hace por cortesía. Entonces, el Espíritu Santo acata tu voluntad y la mía y lo hace por cortesía. ¿Pero qué voluntad? Vamos a leer Lucas capítulo 11, verso 13. Lucas capítulo 11, verso 13. Amén. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿A quiénes? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces la sencillez del Espíritu Santo es una característica que lo hace actuar con respeto. ¿Y qué era respeto? Decía, el acata por cortesía lo que tú y yo pensamos. Entonces, lo que la palabra nos dice es que el Espíritu Santo no va a entrar en quien no quiera recibirlo. Él no nos va a obligar a recibirlo. Él no va a venir con prepotencia a romper la puerta. Recordemos lo que Cristo nos dice. Yo estoy a la puerta y ¿qué hace? Llamo. ¿Y qué más dice? Y aquel que me abra, yo entraré y cenaremos con él y con mi Padre. Entonces, la sencillez del Espíritu Santo, iglesia, es ese respeto de que si nosotros no lo pedimos, si nosotros no lo deseamos, Él no va a entrar con prepotencia a romper la puerta y entrar en nosotros. Él va a entrar en un corazón que realmente tiene la convicción de querer recibirlo. Pero esa convicción tiene que estar ligada al conocimiento que acabamos de ver. ¿A qué conocimiento? Al conocimiento de saber de que si nosotros decimos, Padre, yo quiero recibir tu Espíritu en mi vida, tengo que entender que cuando yo reciba ese Espíritu, lo que el Espíritu Santo va a hacer en mi vida es ayudarme a glorificar a Cristo Jesús. Lo que el Espíritu Santo va a hacer en mi vida es transformar y cambiar mi vida para que a través del cambio y la transformación que mi vida comience a reflejar, Cristo sea glorificado, el Padre sea glorificado y que yo pueda hacer esa luz para los demás. Nosotros tenemos que estar convencidos, iglesia, que si el Espíritu Santo, si realmente deseamos al Espíritu Santo en mi vida, no es para que me llene de los dones y toque a los demás y puedan ser sanos y pueda tener visiones. No, es para que mi vida sea transformada. El Señor le dijo a los apóstoles, como recordamos, no se vayan de aquí hasta que reciban el Espíritu Santo porque Él les va a dar poder. Él comenzó a transformar la vida de los demás. Pablo, ¿quién era Pablo? Antes de ser Pablo, un asesino, era un asesino. Y cuando él es bautizado, dice, el día que él recibe el bautismo y fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué comenzó a ver en su vida? Él fue de frente a hacer milagros y prodigios. Se fue para el desierto 3 años a aprender del Espíritu. Y el Espíritu comenzó a transformar su vida. El Espíritu comenzó a hacer primero el cambio en él, la transformación en él, para que cuando estuviera listo y preparado y de ver que realmente ya estaba listo para glorificar a Cristo, entonces él pudiera ir y comenzar a glorificar a Cristo Jesús. Entonces esa convicción de decir, Señor, yo quiero recibir a tu Espíritu Santo, tenemos que estar convencidos de que si yo estoy dispuesto a recibirlo, es porque estoy dispuesto a que mi vida sea cambiada y transformada. Estoy dispuesto a yo dar ese paso de fe de ser una nueva criatura.
El ser una nueva criatura, iglesia, significa eso. No es que vamos, como Nicodemo dijo, no es que vamos a volver a nacer físicamente desde el vientre de nuestra madre porque ya no podemos entrar. El ser una nueva criatura significa, iglesia, dejar mi pasado y comenzar a crecer nuevamente bajo las enseñanzas y la guianza del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo de quién nos va a recordar? De Cristo. Entonces mi vida tiene que ser una vida conforme a la vida de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, ¿qué nos vino a enseñar? La obediencia al Padre. Entonces, el Espíritu Santo no va a obligarnos a recibirlo. No va a obligarnos a que nosotros lo recibamos. Él va a entrar en quien realmente se lo pida. El quien realmente tenga esa convicción en su corazón de decir, Señor, sí, yo quiero recibirlo para que a través de mi vida Cristo sea glorificado. Y a través de Cristo el Padre sea glorificado. Tiene que haber esa convicción en nuestros corazones, iglesia. Porque no solamente es pedir por pedir. Porque Dios mismo nos dice cuando lo manda a Samuel a ungir al futuro rey. Y Samuel pensaba que eran los otros hermanos, 6 hermanos primero de David, porque él lo veía más fuerte, lo veía más alto, lo veía mejores. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Samuel, yo no veo lo que mira el hombre, yo veo los corazones. Entonces el Espíritu Santo está mirando esos corazones. De aquellos que realmente quieren recibirlo para que su vida glorifique a Cristo, para que su vida sea cambiada y transformada. No solamente decir, sí, yo quiero. Y vamos a ver un testimonio de eso. Hechos capítulo 8, versos 14 al 21. Hechos capítulo 8, versos 14 al 21. Amén. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este varón llamado Simón era un mago, y engañaba a la gente, dice la palabra. Y dice que cuando los apóstoles fueron a predicar, este hombre recibió la palabra y comenzó a seguirlo. Y vemos que luego este hombre le pide a Pedro, ¿qué le pide? Recibir al Espíritu Santo. Él lo pidió. La palabra dice, quien le pide al Padre lo recibirá. Y dice que él lo pidió. Pero en su corazón no estaba recibirlo para que su vida sea transformada. ¿Él para qué quería recibirlo? Para seguir siendo enaltecido por los demás, porque él estaba acostumbrado a eso, pararse en medio de la plaza y que todos lo aplaudieran, que todos vieran el poder que él tenía, y lo que él quería era eso mismo. O sea, él no quería cambiar y transformar su vida, él no quería que su vida glorifique a Cristo Jesús, él no quería que su vida sea cambiada y transformada, él quería seguir siendo el mismo. Y dice que Pedro le dice, no, porque tu corazón no está listo para eso. Entonces, iglesia, no es solamente pedirlo, es realmente sentirlo en nuestro corazón, que deseo que mi vida sea cambiada y transformada, que realmente siento en mi corazón querer ser una nueva criatura conforme a la palabra, conforme a lo que Dios manda, para que a través de mi vida Cristo sea glorificado. ¿Estamos?
Tenemos, iglesia, que tener ese corazón convencido de que quiero tener una nueva vida, una vida conforme a la voluntad de Dios. Y el único que me va a convencer de pecado, o sea, de las cosas que estoy haciendo mal, que no agradan a Dios, es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga a mí, no es para ser el mismo, es para ser una persona diferente. Tengo que estar dispuesto a dejar todo aquel pasado atrás, iglesia. Entonces, ¿realmente queremos ese espíritu en nuestras vidas? ¿Queremos tener ese espíritu? Yo sé que cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, hemos recibido ese espíritu, pero ¿lo estamos escuchando? Porque si yo lo estoy escuchando, mi vida tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. A veces lo tenemos ahí nada más, pero no lo estamos escuchando. Tenemos que empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo, iglesia, porque el Espíritu Santo lo que está buscando es que nuestra vida sea transformada. Quizás algunos no lo tienen. Quizás algunos cuando hicieron la oración de fe no tenían su corazón todavía dispuesto para eso. Porque si nosotros recordamos, vamos a leer Romanos 10, 9, 10. Amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, para ser salvo necesitas confesarlo, pero no solamente confesarlo, ¿qué más necesitas? Creerlo en tu corazón, o sea, tu corazón tiene que estar realmente listo para eso. Pero a veces algunos simplemente hicieron la oración sin creerla. Porque me dijeron que tenía que hacer una oración, la hice, sin entender por qué la estaba haciendo, sin entender que cuando yo hago esa oración, tengo que creerla con mi corazón. Tengo que creer con mi corazón que realmente en esa oración yo estoy entregando mi vida a Cristo para que mi vida sea cambiada y transformada. Y cuando yo hago esa oración creyéndola, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces lo que yo tengo que hacer, iglesia, es confesar y creer con el corazón. Mi corazón tiene que estar listo para realmente recibir el Espíritu Santo. Para realmente yo decirle, Padre, sí, yo quiero ese Espíritu en mi vida. Yo quiero realmente que mi vida sea cambiada, que mi vida sea transformada. Porque si solamente hicimos la oración porque alguien me dijo que tenía que hacerla, porque alguien una vez escuché que me dijo que así tiene que hacer esa oración para ser cristiano, entonces simplemente no la hemos hecho como Dios la está pidiendo. Porque lo que Dios pide es que realmente yo en mi corazón lo crea. ¿Y cómo demuestro que realmente mi corazón lo ha creído? Cuando mi vida está siendo cambiada y transformada. ¿Por qué vemos muchas veces, iglesia, personas que vienen, hacen la oración y nunca más regresan? No tiene la convicción en su corazón. Porque su corazón no estaba convencido de lo que estaban diciendo. Su corazón no estaba convencido de lo que realmente Dios quería para ellos. O a lo mejor tampoco le informaron eso. Pero cuando realmente alguien está convencido, cuando realmente alguien recibe en su corazón esa palabra que el Espíritu Santo pone, esa convicción, esa persona comienza a cambiar y comienza a ser transformada. No por el hombre, comienza a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Así que, iglesia, quizás lo tenemos, pero tenemos que empezar a escucharlo. No solamente tenerlo por ahí, es como la Biblia. ¿Cuántos tenemos Biblia en nuestra casa? ¿Cuántos realmente la abrimos? Leyéndola. Porque todos podemos decir, no, sí, yo tengo una Biblia en mi casa. Pero ¿de qué nos vale tener la Biblia en la casa si no la estamos leyendo? ¿De qué nos vale tener una Biblia con nosotros si realmente no estamos viendo lo que la palabra quiere que yo haga y que no haga? Es la misma vez el Espíritu Santo. Sí, yo tengo el Espíritu Santo, pero ¿lo estás escuchando? ¿Estás oyendo su voz? ¿Te estás dejando guiar por Él? Porque lo que Él va a hacer en tu vida
es para glorificar a Cristo. ¿Y es lo que estás buscando tú? ¿O estás buscando simplemente tenerlo y seguir con tu vida normal? Porque Él no va a buscar eso en tu vida. Ya vimos, el Espíritu Santo no está buscando eso en tu vida. Lo que Él está buscando es que tu vida sea cambiada y transformada, iglesia. Así que si hoy tú quieres escuchar al Espíritu Santo, si hoy tú quieres decir, Señor, yo quiero escucharte realmente, convéncete en tu corazón de que el Espíritu lo que busca es no hacerte daño. Que lo que está buscando es hacer el bien en tu vida. ¿Para qué? Para que a través de ti Cristo sea glorificado. Y si quizás tú no lo has recibido antes, si quizás tú sientes que no lo has recibido, cree en la palabra. Pídele al Padre y Él te la dará. Porque el Padre sabe, Cristo sabe, que sin el Espíritu Santo no vamos a poder. ¿Por qué Cristo mandó el Espíritu? ¿Por qué le dijo a sus apóstoles que no hicieran nada hasta que el Espíritu viniera? Porque Él sabía que sin el Espíritu no iban a poder, iglesia. Y lo mismo nosotros. No podemos cambiar ni ser transformados con nuestras propias fuerzas. No podemos hacer nada con nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer tantas cosas de nuestras fuerzas y no hemos podido? Pero si somos guiados por el Espíritu, si somos realmente, escuchamos la voz del Espíritu, así estemos en el desierto, como Cristo estuvo en el desierto, vamos a salir victoriosos. Pero escuchémoslo a Él. Escuchemos a Él. Esa sencillez del Espíritu Santo. Pero Él no va a obligarte a escucharlo, a que lo escuches. Porque Él actúa con respeto. ¿Quieres hacerlo? Bueno, hazlo. ¿Quieres ir por ahí? Bueno, anda por ahí. ¿Quieres tomar esa decisión? Bueno, toma esa decisión. Pero ¿quién va a pagar las consecuencias? Nosotros mismos. David, un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor le dijo que no hiciera un censo. ¿Qué hizo David? ¿Acaso Dios le dijo, lo amarró para que no hiciera el censo? No. Si quieres hacerlo, hazlo. ¿Y quién pagó las consecuencias? El pueblo. Porque muchos murieron. Y así es el Espíritu Santo, iglesia. Quizás ya está en nosotros, sí, creámoslo, está en nosotros. Pero lo estamos escuchando. No porque si me está dejando hacer esto porque debe estar bien, no. Es porque el Espíritu Santo es respetuoso de tu pensamiento. ¿Quieres hacerlo? Bueno. Pero de ahí vas a ver las consecuencias que puede traer tu vida. Así que hoy, iglesia, comencemos a desear ese Espíritu. A desear ese Espíritu que realmente voy a escucharlo, que realmente estoy convencido de que va a transformar mi vida y estoy convencido de que lo que Él busca es el bien para mi vida. Él busca el bien para tu vida. Ese Espíritu que me va a ayudar a glorificar a Cristo Jesús. Así que estamos dispuestos, iglesia, a recibir ese Espíritu. Porque los apóstoles lo recibieron. Y cuando ellos lo recibieron, ¿qué dijo Pedro? Verso 22 de Hechos 2, lo que hemos leído. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿A quién glorificó Pedro? Cristo. Con sus primeras palabras. Cristo. A Cristo Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a poner en nuestras vidas. Glorificar a Cristo. Que nuestra vida glorifique a Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos a glorificar a Cristo? ¿Queremos que Cristo sea glorificado a través de nosotros? Recibamos ese Espíritu. Escuchemos al Espíritu Santo. Y si no lo tenemos, pídelo hoy día. Si sientes que no lo tienes quizás, si hoy por ahí has sentido en tu corazón, wow, creo que yo no lo tengo porque mi vida no lo demuestra. Si crees que no lo tienes, pídeselo al Padre. Y el Padre se lo dará, te lo dará. Así que donde estás, iglesia, cierra tus ojos. Y confiesa con tus labios y cree con tu corazón. Diles, ora ahí al Padre.
si había algo quizás ahí que ha estado dando vueltas en tu cabeza, que tenías que dejar o que tenías que dejar de hacer y no sabías lo que era, hoy la palabra te está revelando que es el Espíritu Santo, que quiere lo mejor para tu vida. Quizás no lo entiendas, quizás no sepas por qué, pero no tenemos que entender a Dios, tenemos que ser obedientes. Porque si lo vamos a tratar de entender, no vamos a poder, porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros, dice la palabra. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra. Así que estamos celebrando Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Así que celebrémosla realmente dando testimonio de Cristo en nuestras vidas. Celebrémosla realmente mostrando el cambio y la transformación en nosotros. Celebrémosla siendo esa luz para los demás. Celebremos Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, con un corazón realmente dispuesto a ser cambiado y transformado. Así que si tú ya recibiste el Espíritu Santo, pero no has estado oyendo su voz, hoy comprométete delante de él, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a reconocer aquella voz con la que tú me hablas. Ayúdame a ser obediente como Cristo Jesús nos muestra esa obediencia. Ayúdame a ser manso y humilde. Pero si tú no has recibido aún el Espíritu Santo, sientes que no lo recibiste, pídeselo al Padre y Él te lo dará. Pero recuerda, si lo pides, es para que tu vida sea cambiada y transformada. Para que tu vida comience a dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y Él es el Consolador. Sin Él no podemos hacer nada, iglesia. Así que si tú quieres que tu vida sea cambiada y transformada, comienza a escucharlo. Comienza a escucharlo a Él. No escuches al hombre, a los demás. Escucha la voz del Espíritu. El Espíritu habla. El Espíritu habla a tu vida, a tu corazón. A veces con voz audible. A veces en tus pensamientos. Aprende a reconocerlo. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Cuando el Espíritu, nunca el Espíritu te va a mandar a hacer algo que no esté en la palabra. Nunca el Espíritu va a pedir que hagas algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Nunca el Espíritu va a pedirte que tú seas glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu Espíritu. Señor, ayúdame a escuchar la voz de tu Espíritu cada día más en mi vida. Ayúdame a ser obediente a esa voz. Ayúdame, Señor, a dar testimonio de Cristo a través de mi vida. Ayúdame, Señor, a que mi vida sea esa luz para que los demás pongan su mirada en Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a entender que lo que tú quieres es el bien para mí.
lo que tú me pidas, lo que tú quieras arrancar de mí, Señor, arráncalo. Lo que tú quieras quitar de mí, Señor, quítalo. Quizás en lo natural me va a doler, pero entiendo, Señor, que tú quieres lo mejor para mí. Hoy te lo entrego todo. Te entrego todo mi ser, todos mis pensamientos. Te entrego mi vida para que seas tú, Señor, guiándome en los caminos que el Padre ya dispuso para mi vida. Quiero oír tu voz, Señor. Quiero oír tu voz, Espíritu Santo, cada mañana, cada tarde, cada noche, guiándome, guiando mis pasos, guiando mi ser. Y si tú quizás nunca has entregado tu vida a Cristo, porque si tú quieres recibir al Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo Jesús en tu vida. Porque Cristo fue el que nos dejó al Espíritu Santo. Lo recibimos por Él, porque Él rogó al Padre para que nos enviara aquel Consolador. Y si tú hoy tú quieres recibir al Espíritu Santo, tienes que entregar tu vida a Cristo Jesús. Tienes que recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entendiendo de que este paso de fe es no solamente para decir, oh sí, yo recibí a Cristo, sino es para que tu vida sea cambiada y transformada. Y si tú quieres tener una vida conforme a la voluntad de Dios, guiada por el Espíritu Santo, una vida transformada para la gloria de Dios, te invito a que entregues tu vida a Cristo. Te invito a que des este paso de fe, de entregarle tu vida a Él. No es difícil. Tienes que creerlo simplemente con tu corazón. Y si tú quieres entregar tu vida a Cristo, repite con nosotros esta oración de fe. Esta oración que va a salir de tu boca, pero que vas a creerla desde tu corazón. Pero si tú quizás ya tú habías entregado tu vida a Él, pero por circunstancias que tú conoces te alejaste de Él, o sientes que quizás no habías hecho esa oración realmente en aquella fe, te invito a que hagas esa oración el día de hoy. Que te reconcilies con Cristo, con aquel que te salvó. Así que ahí donde estás, si quieres entregar tu vida o reconciliarte con Él, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy yo pude reconocer mis pecados, mi falta, mi rebelión. Pero hoy pude reconocer, Señor, de que tú eres un Dios misericordioso, de que tú me perdonas. Me perdonas porque me amas. Y que tú mandaste a tu Espíritu Santo, Señor, para que mi vida pueda ser cambiada. Por eso hoy, Señor, yo te recibo, Cristo Jesús, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego todo mi ser, para que seas tú morando en mí. Sé tú mi pastor, sé tú mi Señor, y ayúdame a escuchar la voz de tu Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a dar testimonio de tu amor, de tu bondad y del poder transformador que hay en tu palabra. Te doy gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.